Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco reza por las víctimas de los desastres naturales en Eslovenia y Georgia. El Santo Padre da catequesis sobre su viaje a Lisboa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Y acude a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen María su viaje a Portugal. Y propuso nueva advocación mariana en Fátima, Nuestra Señora Apurada. El Papa comparte un sueño de viejo por la paz con los jóvenes en Lisboa. Y advierte a los sacerdotes de Roma sobre la mundanidad espiritual. Sacerdote de Ciudad Juárez advierte sobre la última película de El Exorcista, deforma la realidad del diablo. La Arquidiócesis de Toluca pide oraciones por la salud del cardenal Felipe Arizmendi, que estuvo hospitalizado. Entra en vigor en Estados Unidos la ley que prohíbe la mayoría de los abortos en Indiana. Y por último, presentan en Colombia proyecto para brindar vida de los no nacidos en la Constitución. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos, queridos amigos radioescuchas, a nuestro programa semanal, los servicios informativos de Ver y Creer. Un gusto estar con usted a través de la radio. Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, y en la operación Miguel Ángel Mejía, y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciando con noticias del Papa, le informo que al término de la audiencia general del pasado miércoles rezó por las víctimas de los desastres naturales en Eslovenia y Georgia. Lamentó que en los últimos días se han producido dramáticos fenómenos naturales en Eslovenia y Georgia que han causado muerte y destrucción material. Por eso aseguró sus oraciones por las víctimas y expresó su cercanía espiritual a sus familias y a todos los que sufren a causa de estas catástrofes, al tiempo que les dijo: doy las gracias a quienes les han ofrecido ayuda, especialmente a los voluntarios. El pasado miércoles 9 de agosto, durante la primera audiencia general realizada tras un descanso durante el mes de julio, el Santo Padre reflexionó sobre su viaje a Lisboa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre aclaró que la Jornada Mundial de la Juventud no son unas vacaciones, sino un encuentro con Cristo a través de la Iglesia, afirmó. Como ya es tradición, al inicio y al término de cada viaje apostólico, Francisco se trasladó a la Basílica de Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen Salus Populi Romani, tras 4 días de haber estado en Lisboa para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa no quiso faltar a esta cita con la Virgen para agradecerle su viaje a la capital portuguesa, donde se reunió con más de 1 millón de jóvenes de diversas nacionalidades. Desde el santuario de Fátima, el Santo Padre propuso una nueva advocación mariana, Nuestra Señora Apurada, y dirigió un discurso espontáneo a los fieles presentes, especialmente a los jóvenes enfermos, destacando la importancia del rezo mariano, una iglesia abierta para todos y la necesidad de vivir una vida de esperanza. Hay tantas advocaciones de María, pero una es esta, la Virgen que sale corriendo cada vez que hay un problema, cada vez que la invocamos. No tarda, viene, se apura, afirmó el Santo Padre. El Papa compartió un sueño de viejo por la paz con los jóvenes en Lisboa. ¿Cómo fue esto?
Pues les dijo: amigos, permítanme que yo, anciano, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz. Así se dirigió a los presentes en el Campo de Gracia, en Lisboa, durante su intervención previa al rezo del Ángelus. Francisco se dirigió hacia los jóvenes al recordar a quienes no pudieron acudir a la Jornada Mundial de la Juventud a causa de conflictos y guerras, y tras confiarles su anhelo sobre los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz, invitó por medio del rezo mariano del mediodía a poner el futuro de la humanidad en manos de María, Reina de la Paz. La oficina de prensa de la Santa Sede difunde una carta de Francisco dirigida a los sacerdotes de la diócesis de Roma con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, celebrada el 5 de agosto. En la misiva, el Santo Padre asegura acompañarlos y está cerca de ellos, y también les advierte, como en otras ocasiones anteriores, sobre la mundanidad espiritual y el clericalismo. El pontífice subraya que la mundanidad espiritual es peligrosa porque es un modo de vida que reduce la espiritualidad a una apariencia, nos lleva a ser mercaderes del espíritu. Hombres revestidos de formas sagradas que en realidad siguen pensando y actuando según las modas del mundo. Ante 1,5 millones de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa, Francisco anunció la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Será en Seúl, Corea del Sur, en 2027. El Papa destacó que antes, en 2025, espera unirse con los jóvenes de todo el mundo en Roma para celebrar juntos el Jubileo de los Jóvenes, y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia, como ya le dije, en Corea del Sur, Seúl. El Papa de Jimena, la joven española que recuperó la vista durante una misa en Fátima, narró a la agencia Así Prensa lo que define como un salto en la fe y un regalo de la Virgen María para la Jornada Mundial de la Juventud. Todo ocurrió en Fátima, Portugal. Jimena afirmó haberse curado de un grave problema en el ojo que los médicos habían tachado de incurable. Después de comulgar y tras haber rezado una novena a la Virgen de las Nieves, su papá contó cómo fue la primera llamada de Jimena tras lo ocurrido. Prácticamente no hablamos, ella estaba llorando, solo nos dijo que veo. En otras noticias, el Papa confirmó que el cardenal Matteo Zuppi, designado como enviado especial por la paz en Ucrania, viajará a Pekín tras visitar Kiev, Moscú y Washington, según declaró en una entrevista publicada en la revista española Vida Nueva, en una edición especial con motivo de los 65 años del Semanario Católico. Respecto a la mediación para lograr el regreso de los menores ucranianos deportados a Rusia, el pontífice subrayó: «Estoy pensando en designar a un representante de forma permanente para que sirva de puente entre las autoridades rusas y ucranianas». La oficina de prensa de la Santa Sede difundió una nueva carta apostólica en forma de motu propio del Papa que afecta a la prelatura personal del Opus Dei, previamente reformada en julio de 2022 con Ad Carisma Tuendum. Este nuevo documento modifica los cánones relativos a las prelaturas personales. Desde ahora, este tipo de prelaturas se equiparán con las asociaciones clericales públicas que tienen facultad para incardinar clérigos. Según señala la Santa Sede, las asociaciones de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica competente se llaman asociaciones públicas. En más información, la inteligencia artificial y la paz es el tema escogido por el Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz que cada año la Iglesia celebra el 1 de enero, desde que San Pablo VI la instituyó a finales de 1967. Según precisó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, los notables progresos realizados en el campo de la inteligencia artificial tienen un impacto cada vez más profundo en la actividad humana, la vida personal y social, la política y además la economía.
Por ello, el Papa Francisco pide un diálogo abierto sobre el significado de estas nuevas tecnologías dotadas de un potencial disruptivo y de efectos ambivalentes. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado volví del viaje a Portugal, donde participé junto a miles de jóvenes de distintos países en la Jornada Mundial de la Juventud. Les agradezco a todos, tanto a las autoridades civiles y religiosas de ese país, como a los numerosos colaboradores y voluntarios. No quiero olvidar a los jóvenes peregrinos que llevaron a Lisboa de todas partes del mundo, así como a sus familias, sus comunidades, que nos han alentado y acogido, y a tantas personas que nos han acompañado con sus oraciones. Juntos han hecho posible la gran fiesta de la fe. Gracias. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con Cristo que vive en la Iglesia, un encuentro que toca el corazón y donde muchos descubren la llamada de Dios para toda su vida, al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio. En esta ocasión nos guió especialmente la figura de la Virgen María. Ella nos transmite la alegría de saber que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, a todos. Dios nos convoca para formar parte de su pueblo y nos envía para salir sin demora a anunciar que Él es nuestro Padre y ama a todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas mexicanas, colombianas, panameñas, argentinas, salvadoreñas. Un saludo a todos. Pidamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que bendiga, que fortalezca a todos los que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud, para que lleven la alegría del Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted el resumen de la catequesis del Papa Francisco el pasado miércoles con ocasión de la audiencia general. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para hablar de un tema que siempre interesa, el purgatorio, la doctrina formal de la Iglesia en torno a esta realidad posterior a la vida en este mundo. Conversaré con el padre Rogelio Alcántara acerca de este tema, el purgatorio, después de esta pausa que es breve. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para dar paso a nuestra entrevista. Hoy tendré el gusto de conversar con el padre Rogelio Alcántara, quien fue, hasta hace unos meses, el director de la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México. Y el tema, el purgatorio. Después de esta vida hay 3 destinos, el cielo en la gloria, el infierno en la condenación, ambos eternos, y el purgatorio, no eterno, temporal. Así que recibo con afecto al padre Rogelio Alcántara. Bienvenido, padre Rogelio. Gracias, con mucho gusto, Roberto. Gracias.
ponnos luz, porque hay muchos que dicen, pues no existe el purgatorio, ¿no? Todo el cristianismo no romano católico dice eso no existe. Y luego hay católicos que piensan que tampoco, ¿no? Que Dios es tan misericordioso que aunque no se hayan portado bien, se van directo al cielo. Bueno, para entender el purgatorio hay que entender la vida presente y hay que entender lo que podríamos decir las consecuencias de los actos. O sea, ¿qué es un acto del ser humano? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y también el destino del hombre después de su vida temporal. Pero incluso también para entender esto hay que entender un poco qué es la gracia de Dios. Ajá. Y en qué estado ha sido creado el hombre y cómo es que perdió ese estado de justicia y santidad original, cómo es que se recupera la justicia y la gracia santificante y qué es lo que se requiere para poder alcanzar la meta, que es Dios mismo. Entonces, entender bien el purgatorio implica todos estos temas. Y yo creo que si nos da tiempo podemos ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Trato hecho. Como ve, tenemos carnita. Hay materia para llenar una hora. A ver si no nos quedamos cortos, Padre Rogelio. ¿Con qué comenzamos? ¿Con la gracia y la pérdida de la gracia? Yo creo que sí, Ajá. que esto sería lo más bueno para comenzar. Saber que la naturaleza humana en sus orígenes no comenzó neutra, porque la naturaleza humana comenzó a existir enriquecida por la gracia divina, que es la misma vida de Dios en la naturaleza humana y que lo elevaba al mismo nivel de Dios. Estos se llaman dones sobrenaturales. Dios le da el don sobrenatural, que es su vida divina en la naturaleza humana, es decir, en el hombre, y hace que esa naturaleza, cuando empieza a existir, esté elevada al nivel de Dios porque pone la vida divina en ella. Así el hombre en sus orígenes ya está salido de las manos de Dios, elevado al nivel de Dios. Pero como hay tres tipos de naturaleza distinto en la existencia, está la naturaleza divina, la naturaleza humana, pero también hay una naturaleza angélica. Estas son naturalezas espirituales. Dios, que es espíritu puro y acto puro, los ángeles, que son seres espirituales pero creados, espíritus sin materia, por eso se dice que son espíritus puros, y luego el hombre, cuya naturaleza llamamos naturaleza humana, que es una alma espiritual unida a una materia que es el cuerpo. Más de estas tres naturalezas espirituales no hay. Ajá. Hay otro tipo de naturalezas materiales, algunas animadas y otras inanimadas. Las animadas son los vegetales y los animales, y las inanimadas todos los minerales. Los minerales. Sí. Entonces, planteado hasta ahora esa naturaleza, ¿no? Las personas divinas, las personas espirituales, las personas humanas, almas espirituales con materia que es el cuerpo. Correcto. Y Dios nos creó con los dones preternaturales, pero luego ¿qué pasó? El pecado. Bueno, esta naturaleza humana es enriquecida primero con los dones sobrenaturales, que es la vida divina en el hombre, y además con algunos dones que se llaman preternaturales, que son características similares a las de los ángeles que Dios quiso poner en la naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana, cuando comienza a existir, comienza enriquecida por el don sobrenatural y por los dones preternaturales. Estos dones se perdieron con el primer pecado, el pecado original. Tema también que sería muy interesante profundizar, pero hoy solo vamos a hablar del hecho. El hecho es que hubo un pecado en los orígenes que privó a la naturaleza humana definitivamente para toda su vida temporal de los dones preternaturales.
y privó de los dones sobrenaturales, que es sobre todo la gracia santificante, temporalmente, es decir, hasta que viniera la redención. Entonces, una vez que viene la redención realizada por Jesucristo con su misterio pascual, el hombre puede recuperar los dones sobrenaturales, que es la vida divina, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y todo esto lo quiso Jesús poner a nuestra disposición a través del bautismo. Y por tanto el bautismo es el medio ordinario por el que Dios da otra vez a la criatura humana estos dones sobrenaturales. Gracia santificante, virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Bueno, aunque sea en un minuto, o al menos saber cuáles son los dones preternaturales perdidos por el pecado. Claro que sí. Se podrían resumir en 3, pero en realidad se pueden desglosar en 5. El primero es el don de la integridad. Esto quiere decir que el hombre iba a tener una relación armoniosa consigo mismo y con la naturaleza. Es decir, la naturaleza de animales y vegetales estaba sometida completamente a la razón humana y la razón humana sometida a Dios. Y entonces un equilibrio y unas relaciones armoniosas maravillosas. Luego el don de la impasibilidad, es decir, que aunque hubiera algún padecimiento porque se machucó, porque se cortó, no iba a ser causa de un drama o de una tragedia, sino simplemente aquello se iba a recuperar, restaurar y listo. Impasibilidad, no iba a padecer la tragedia del dolor. Luego la inmortalidad, que no compete a la naturaleza humana porque la biología es un proceso que comienza y se acaba, pero el don de la inmortalidad es precisamente un don extra que Dios pone en la naturaleza humana para que no padeciera la muerte. Además había otros dos, uno que se deriva del don de integridad, que era el dominio perfecto del hombre sobre los animales, y un don extra a Adán por ser la cabeza de la humanidad, que se llama de sabiduría insigne, que se podría equiparar al conocimiento infuso que Dios da a los ángeles, para que el hombre pudiera guiar y ordenar todo perfectamente hacia Dios. Sentí añoranza, añoranza por esos dones preternaturales perdidos por el pecado. No culpe a Adán y a Eva, esto es muy fácil. Mejor revísese usted mismo qué tanto hemos pecado, qué tanto nos merecemos no ser impasibles, no ser inmortales. Entonces el pecado es desastroso. Efectivamente, el pecado primero, llamado pecado original, priva al hombre de estos dones sobrenaturales y preternaturales, pero como mencionaba, los dones sobrenaturales el hombre los puede tener después de la redención con el bautismo, y es el camino ordinario para tenerlos. Entonces el hombre bautizado está en la gracia y la amistad de Dios. Tiene un organismo sobrenatural, que son las virtudes infusas, y luego unas disposiciones que coronan esas virtudes, que se llaman los dones del Espíritu Santo. Pero cuando el hombre crece y toma malas decisiones contrarias a la voluntad de Dios, comete pecados. Y entonces los pecados son actos humanos, porque son actos libres, en donde el hombre desobedece la ley divina, y por esa acción mala, primero él es culpable de haberlo hecho, y segundo merece una pena o un castigo por eso que hizo. Hay generalmente 2 grados en estos pecados. Los pecados leves, que podemos llamar veniales, o que la Iglesia ha llamado veniales, y los pecados graves, que ha llamado mortales. Porque el pecado mortal quita la gracia santificante que hemos recibido en el bautismo, gracias a la redención de Cristo.
Y entonces el hombre ya no está a nivel de Dios, perdió la santidad y la amistad con Dios por su pecado. Y por eso se llama mortal, porque el alma queda como muerta de la gracia divina, privada de la gracia divina. Entonces, la oportunidad que nos da Jesús para volverla a retomar es el sacramento de la penitencia. Cuando uno se confiesa, se le restituye esta gracia santificante y queda otra vez a la altura de Dios y otra vez amigo de Dios. Si uno muere, bueno, antes, en la confesión, cuando uno reconoce humildemente sus pecados, le duele a uno haber ofendido a Dios y va y lo dice y el sacerdote le absuelve. Con la absolución del sacerdote le quita al penitente la culpa, como si él no hubiera hecho nada, ¿no? Yo digo, yo hice esto. Bueno, con la absolución es como si no lo hubieras hecho. Pero dado que lo que hiciste requiere que pagues algo, eso es la pena. Y entonces en esa pena se resarce con la penitencia. Pero la penitencia a veces es muy poca o mínima y entonces siempre queda uno a deber algo. Y eso que uno queda a deber se va acumulando. Y justamente si uno muere en gracia y amistad de Dios, como escuchamos que dice el Catecismo en el número 1033, tiene que pagar eso que debe, y esa es otra obra de la misericordia divina. Uno muere en gracia, con todos sus pecados y sus culpas perdonados, pero hay una deuda, un castigo que pagar. Algo que uno ha merecido por sus pecados, sí, que hay que pagar. El castigo. Sí, lo que merecen nuestros pecados, ajá, claro. Y eso, para eso está el purgatorio. Para eso está el purgatorio post-mortem, pero eso se puede pagar en vida. Es decir, si nosotros hacemos penitencia, no solo la que nos deja el sacerdote en la confesión, sino todo lo que nosotros queramos ofrecer como penitencia por nuestros pecados. Ajá. Y dolores, enfermedades, sufrimientos, ayunos, oraciones, es decir, podemos ofrecer muchas cosas por la remisión de nuestros pecados, es decir, por lo que debemos por nuestros pecados. Decía mi abuelita, recuerdo, mortificaciones. Hay que hacer mortificaciones, mijito, me decía. Mortificar de alguna manera es morir. Efectivamente. Y es una muestra de que yo quiero morir a ese pecado y esas culpas, ¿sí? Correcto. Pero ofrecer estas mortificaciones o estas penitencias con esa idea, con ese objetivo, ¿va esto por mis pecados, por mis culpas? Con esa intención, ajá, pero habiéndose confesado. Porque solamente los actos que hace el hombre en gracia de Dios son meritorios del cielo. Si no está en gracia de Dios, aunque hiciera grandes limosnas y aunque hiciera obras sociales maravillosas, no son meritorias del cielo. Es decir, un acto moralmente bueno sin gracia divina, sin estar en la gracia santificante, no es meritorio de la vida eterna con Dios. Uh-huh. ¿Cómo es el purgatorio? Si la persona se ha confesado bien en esta tierra, es decir, con una buena disposición, con arrepentimiento sincero, con dolor de haber ofendido a Dios, recibe la absolución o incluso puede hacer un acto de contrición si no tiene a la mano a un sacerdote y está a punto de morir. Y este acto de contrición, la Iglesia dice que es perfecto cuando se hace por amor a Dios. Es decir, me duele tanto haberte ofendido y te amo tanto que me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Muriendo en gracia y amistad de Dios y quedando a deber por los pecados de toda la vida, Dios nos ofrece esta posibilidad después de la muerte de purificar o de pagar lo que hayamos quedado a deber hasta el último día de nuestra muerte, es decir, toda la vida lo que debamos por nuestros pecados, si no lo hayamos pagado en vida,
se puede pagar después de muerte. Pero con el agravante, por así decirlo, que yo ya no lo puedo hacer porque el tiempo de mis actos libres ha terminado y entonces otro lo debe hacer por mí. Y por eso la Iglesia en todas las misas pide por los difuntos, por los fieles difuntos, incluso un día específico en el año, el 2 de noviembre, la memoria de todos los fieles difuntos. Pedimos por los fieles difuntos, es decir, aquellos que murieron en la gracia y la amistad de Dios y están purificándose, porque al cielo no puede entrar nada impuro. Nadie puede estar ante Dios 99.99 puro, no. Tiene que ser 100%. 100% puro. Y para eso es el purgatorio. Para eso, después de muerte. Una ocasión de purificación. Muchas gracias, Padre Rogelio. Ahí está, uno de los 3 destinos, el cielo y el infierno eterno, el purgatorio temporal. Otra pausa, queridos amigos, y regresamos con noticias de América y de México y también con nuestro editorial de hoy, que se trata de esto, mire, ¿aún no entienden? Así les dijo el Señor a los apóstoles y parece que nos lo dice hoy también a nosotros, ¿eh? ¿Aún no entienden? Una pausa y volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con los servicios informativos de Ver y Creer. Qué buena estuvo la entrevista con el padre de Rogelio Alcántara acerca del purgatorio, ¿verdad? Sí, buenísima. Hay que buscar siempre poder ganar la indulgencia plenaria para librar el purgatorio. Vamos ahora con noticias, sucesos ocurridos en México y en América. Sea usted bienvenido nuevamente a las noticias. El padre Eduardo Allen Cuarón, exorcista y director del semanario Presencia de la Diócesis Mexicana de Ciudad Juárez, advirtió que la película El exorcista, creyentes, es solo una película de terror más que deforma la realidad del diablo. El filme se estrenará el viernes 13 de octubre de este año. Sobre el exorcista Believer, el padre Allen asegura que exponerse a este tipo de filmes que deforman la realidad de la presencia diabólica y hacen que muchas personas, sobre todo adolescentes y jóvenes, se obsesionen por el mundo de la oscuridad, es perder el tiempo. En más de México, la Arquidiócesis de Toluca pidió a los fieles católicos orar por la recuperación del cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, quien reside en la ciudad de Toluca y quien fue hospitalizado en días recientes por complicaciones médicas. A través de un comunicado se mencionó que la razón por la que tuvo que ser internado fue debido a un absceso dental, el cual desencadenó una fuerte infección, la cual afectaron el cuello y el aparato respiratorio, y tuvo que estar bajo sedación en cuidados intensivos. Tras recibir atención, la salud del cardenal Arizmendi mejoró y regresó a su hogar allí en Toluca. El pasado martes entró en vigor en Indiana, Estados Unidos, la prohibición de la mayoría de los abortos, después de que el Estado ganara una batalla legal que se había prolongado durante un año en la Corte Suprema local. La ley, aprobada por una mayoría republicana en agosto de 2022, proscribió la mayoría de los abortos durante todas las etapas del embarazo. Hay una excepción para los casos de violación e incesto, en los que es legal hasta las 10 semanas de embarazo, así como una excepción cuando peligra la vida de la madre hasta las 20 semanas. En información de Colombia, le doy a conocer que los parlamentarios de la bancada Provida presentaron en el Senado del país un proyecto para reformar la Constitución y garantizar la protección de la vida humana desde la concepción. El texto ha sido firmado por 10 legisladores y fue entregado en la Secretaría General del Senado de la República. Nos sentimos orgullosos y felices de haber radicado oficialmente nuestro proyecto de acto legislativo Estoy vivo desde la concepción, que busca proteger la vida desde el vientre y garantizar la objeción de conciencia, expresó en su cuenta de Twitter el senador Mauricio Giraldo.
Los expertos designados por el Papa Francisco para una visita de investigación al sodalicio de vida cristiana concluyeron recientemente su viaje a Perú. Tras una serie de encuentros con miembros de la Sociedad de Vida Apostólica, así como con denunciantes y víctimas. Durante varios días, Monseñor Esluna y Monseñor Bertomeu se reunieron al interior de la Nunciatura Apostólica en Perú con denunciantes como Pedro Salinas, exmiembro del Sodalicio de Vida Cristiana, y la periodista Paola Ugaz, que junto con Salinas publicó en 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados. El libro recoge una serie de acusaciones de abuso de poder y sexual contra el fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari. En Más de Perú le informó que el canal América Televisión del país anunció la cancelación del programa Emprendedor Ponte las Pilas, cuya edición del último fin de semana mostró a menores de edad vestidas con ropa interior, lo que generó una ola de indignación en la ciudadanía y rechazo del gobierno peruano. Durante un segmento del programa del sábado 29 de julio se presentó un emprendimiento que comercializaba lencería para niñas y como parte de la exhibición 2 menores desfilaron con ropa interior en una pasarela. La Conferencia Episcopal de Colombia ha invitado a los fieles a colaborar el próximo 27 de agosto con la colecta Domna Nobis 2023, que se llevará a cabo en todas las parroquias con el objetivo de recaudar fondos a favor de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. En su sitio web, la Conferencia Episcopal de Colombia informó que el lema de la colecta de este año es Pasión por evangelizar, y está inspirado en la catequesis que el Papa Francisco brindó el 18 de enero del presente año. En información de Chile, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, compartió con la sociedad una columna de opinión en la que ofrece un test anticorrupción para revisar las conductas que cada uno tiene diario. En el contexto político y social de Chile, donde se han visto claras situaciones de corrupción que además han sido reconocidas por las máximas autoridades del país y la región, observó el prelado, es bueno que cada uno de nosotros nos hagamos un test para ver cómo estamos. Monseñor Chomali advirtió, no vaya a ser cosa que, como dice el Evangelio, por estar mirando tanto la paja en el ojo ajeno, no nos demos cuenta de la viga que tenemos en el propio. Desde el exilio, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, envió un sentido mensaje al obispo Rolando Álvarez, al cumplirse el pasado viernes 4 de agosto un año de su secuestro por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que lo condenó injustamente en febrero a 26 años y 4 meses de cárcel. Querido Armando Rolando José, te envío este mensaje como hermano y amigo, pidiéndole al Señor que a través de sus misteriosos caminos, que son los nuestros, te haga percibir en el corazón, en este momento, mi cercanía cariñosa de hermano y la de la gran mayoría de los nicaragüenses que te aman tanto, afirma Monseñor Báez al iniciar su mensaje. En otras noticias, la Conferencia del Episcopado de Colombia saludó el inicio del cese al fuego entre las fuerzas de seguridad y el Ejército de Liberación Nacional e instó a seguir trabajando para llegar al final de las hostilidades que durante cerca de 6 décadas han afectado al país. El 3 de agosto comenzó el cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el gobierno colombiano y la guerrilla ELN, que debe durar 180 días, tal como acordaron los delegados de ambas partes en La Habana, Cuba, al finalizar el tercer ciclo de conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título ¿Aún no entienden?
Luego del milagro de la segunda multiplicación de panes y peces, el Señor se encontró con la incomprensión, tanto de los fariseos como de sus propios discípulos. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerlo a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿Por qué esta generación pide una señal? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Fue un despropósito que los fariseos hayan pedido un milagro a quien había alimentado a una muchedumbre con unos cuantos panes y unos pocos peces. Ellos pretendían ver un milagro cósmico como condición para creer en Jesús, manifestando así que lo de los panes no significó nada para ellos. Pero Jesús rechazó un acto de exhibición, porque en tanto que el milagro se pide por fe, la exhibición se exige por incredulidad. Y de su corazón se asomó un profundo gemido de compasión. El Señor se compadeció de ellos porque no quisieron ver en él al Mesías querido por Dios, sino a un Mesías querido por ellos, y les cuestionó acerca de aquella generación que le pide una señal. Tras la incomprensión de los fariseos, vino la de sus apóstoles. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogieron? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entienden? En la barca, Jesús quiso advertir a sus apóstoles acerca del engaño de las apariencias para que pudiesen distinguir bien lo auténtico de lo falso. Pero ellos estaban con la atención puesta en que ya estaban en medio de una travesía y no había en la barca nada más que un pan para todos ellos, y no atendieron a las advertencias que el Señor les presentaba. Les preocupaba qué habrían de comer, a pesar de que habían sido testigos del milagro de los panes. Jesús estaba con ellos en la barca. ¿Olvidaron acaso que Él puede sacar de un pan muchos otros más? Luego de su lamento por la necedad de los fariseos, los de fuera, Jesús se contristó por la cerrazón de los apóstoles, que son los de dentro, y les presentó un justo reclamo con las preguntas: ¿aún no comprenden ni entienden? Es que tienen la mente embotada por su falta de entendimiento, por tener la mente puesta en otros intereses. Al proclamar nuestra fe, afirmamos que Dios Padre es creador de todo lo visible y también de lo invisible, de lo que no puede conocerse por los ojos ni por los oídos, sino por el corazón. Pues para recibir la doctrina de Jesús es imperativo disponer el corazón, como Él mismo lo afirmó en el Sermón de la Montaña, cuando dijo que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así habló de nosotros, pues el corazón dispuesto, que impide que la mente se perturbe, nos permite conocer lo que el Señor nos quiere revelar. Jesús invitó a los suyos a meditar en los acontecimientos vividos y los hizo ver que las obras del milagro fueron 12 canastos y 7 cestas, suficientes en su simbolismo teológico para ser alimento de todos los pueblos. Luego les preguntó con cierto reclamo: ¿aún no entienden? En nuestro tiempo nosotros somos partícipes del milagro de los panes en la Santa Misa, pero esas palabras de consagración a veces nos parecen rutinarias, porque tal como los discípulos andamos distraídos por variadas preocupaciones, tal vez pensando que no tenemos suficientes panes para las diversas necesidades, olvidando que el pan de la vida está en el altar para nosotros. Entonces nos vendría bien recordar la pregunta del Señor en la barca: ¿aún no entienden? Jesús, a pesar de nuestra desatención e incomprensión, no deja de invitarnos a conocerlo mejor para que podamos mirar lo que los ojos no ven y escuchar lo que los oídos no oyen.
O sea que ellos no entendieron. Y nosotros tampoco, se me hace. Todo gira en torno a la Eucaristía. Si ya hubiésemos entendido lo de los panes, habría bofetadas para entrar a misa cada domingo, fíjate. Así, Claro. así. Es el centro de nuestra fe, la Eucaristía. Vámonos, Marisa. Vámonos. Hemos cumplido Oye, la tarea. Hace poco fui a Cuernavaca Ajá. y fuimos a misa. Ajá. Oye, una cantidad de gente. Sí. La misa llenísima. Qué bueno. ¿En domingo? Ajá. Qué bonita la catedral de Cuernavaca, ¿verdad? Fue convento franciscano. Y en el atrio hay 2 capillas. Sí. Muy bonitas, muy bellas. También en la Y siglo iglesia XVI, del Pedregal va mucha gente. También. Qué bueno. Pues vayamos más. ¿Ves? O sea, aún no entienden los que no van. Claro. Los que no van a misa no han entendido. Hemos dado cumplimiento con mucho gusto a nuestra tarea, que es informarle a usted a través de la radio. Ahora nos despedimos, le abrazamos de todo corazón. Le hemos servido en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles técnicos, en la operación Miguel Ángel Mejía, y en las voces Marisa O'Farrill. y Roberto Farril. Marisa, feliz semana. Gracias igual. Amable público, pásesela bien, Dios le guarde. Nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.